Hola, buen día, buena tarde, buena noche, dependiendo del momento en el que estén viendo esta grabación. Soy el profesor Pablo Adrián Rivera Juvenal, profe Adrián, y en esta ocasión vamos a seguir con nuestra sesión del grupo 608 en la clase número 2, parte 2. En la primera revisamos algunos elementos que habían quedado pendientes de la unidad número 1 y a partir de este momento vamos a empezar con la unidad número 2. Y por último, en la tercera fase, nada, vamos a ver una herramienta que les prometo que les va a servir mucho. Hoy no vamos a acabar el tema de la unidad número 2, lo vamos a dejar a la mitad porque todavía tenemos la sesión de la próxima semana para poder acabar con el tema. De cualquier forma, vamos a irlo revisando. Lo primerito que vamos a revisar es el modelo de Toulmin. ¿Por qué vamos a revisar el modelo de Toulmin? Porque muchas veces se nos pide que hagamos buenos argumentos o que construyamos buenas ideas o que hagamos un texto de una forma adecuada, pero no se nos brindan herramientas para hacerlo. Y si no se nos brindan herramientas para hacerlo, pues entonces, pues está complicado, ¿no? Tomando en cuenta eso, hay un filósofo y una persona dedicada a los escritos que se llama Toulmin, el cual crea una estrategia llamada el modelo de Toulmin. El modelo de Toulmin es la herramienta más básica que tenemos para generar argumentos. Esta estrategia que tenemos para generar argumentos es muy básica, pero prometido que les permite que sus argumentos sean mucho mejores. Les voy a explicar con una imagen. De cualquier forma, en la actividad adicional que les compartí está mucho más desarrollada, pero ahorita lo vamos a desarrollar con una pequeña imagen. El modelo de Turing se compone de los siguientes elementos. Aserción. Aserción es afirmar o negar algo. Ahorita lo vamos a hacer con el día festivo del día lunes. Ya ven que el día lunes es día festivo. Entonces vamos a ver cómo quedaría. Si yo digo aserción es afirmar o negar algo, es con lo que se inicia cualquier argumento. Entonces yo voy a decir, lo voy a ir escribiendo por acá. Yo voy a decir, el día lunes es festivo. Ahora, si yo digo eso, está bien, pero la gente no me va a creer, no tengo como cosas que me respalden. Entonces, el segundo punto es la evidencia. La evidencia sirve para que la aserción que yo di tenga mayor peso. Por ejemplo, en psicología, si yo digo, el paciente tiene pica, la evidencia serían las pruebas que sustentan que tiene pica. Pero bueno, si decimos que el día lunes es festivo, ¿qué evidencia o prueba me podrían dar de que efectivamente el día lunes va a ser día festivo? Está Buscar marcado. el calendario. Sí, les entendí a las dos, muchas gracias. Que está marcado en el diario oficial de la Federación o que está marcado en el calendario. Entonces aquí le ponemos, el día lunes es festivo porque lo dice el calendario oficial. Ya que tenemos esta parte, sigue la garantía. La garantía es cómo se vinculan estas dos, o sea, una explicación un poquito más honda de cómo se van a vincular. Ejemplo, el día lunes es festivo porque lo dice el calendario oficial y todos los días marcados en ese calendario son días oficiales. Para caso de psicología, el paciente tiene pica. El paciente consume cosas no alimenticias que no tienen que ver con su tradición o por fines sexuales de forma regular una vez cada 2 días. Adelante, Carolina, te escucho. Disculpe, maestro, ¿qué es pica? Ah, claro, claro, claro. En, eso lo debían de haber visto en psicopatología, pero lo abordamos. La pica es un trastorno, está en el DSM-5, el cual se caracteriza es un trastorno alimenticio, y el trastorno alimenticio se caracteriza por la ingesta, aquí está, por la ingesta de elementos no comestibles. Ejemplo, una persona que come tierra, una persona que come papel, una persona que come piedras, eso es pica. Ahora, para que la pica pueda ser diagnosticada, según el DSM-5, se tiene que excluir que sea por cuestiones rituales. O sea, si en una sociedad ritual
comen una piedra porque es parte de su culto religioso, no es pica, es una tradición. Y también se tienen que excluir cuestiones sexuales. Si una persona consume alguna piedra por el placer que le produce expulsarla, no hablamos de pica, hablamos de otro tipo de trastorno. Y ya, eso es la pica. Y se tiene que llevar a cabo con determinada frecuencia. De hecho, el DSM-5 pica establece, ok, me faltó aquí una P. Establece que la pica, para que se pueda diagnosticar, aquí lo que le decía, come, hace de daño, pero a veces la causa complicaciones, las técnicas de medicación, y se lleva a cabo, mm, evaluación, aquí está. Se lleva a cabo en mayores de 2 años, se tienen que llevar un mínimo de veces de ingesta a la semana y demás. Efectivamente, ahí traen las filias en caso del espectro, si lo hace por placer sexual. Pero bueno, ya era como un ejemplo nada más. Pero muchas gracias por la pregunta. Sí, sí, sigo. Ah, aquí está. Entonces les comentaba, en el caso de esto ya tenemos son días oficiales. El siguiente elemento del modelo de Tulmin sería el respaldo. ¿Qué es el respaldo? El respaldo es la prueba física o la prueba bibliográfica que sustenta lo que estoy diciendo. Si yo ya dije que es día festivo porque está en el calendario oficial, el respaldo sería, aquí tienes, aquí tienes la dirección web del calendario oficial. Y ya con eso ya tenemos como más fuerza. Nada más nos falta la reserva y el cualificador modal. La reserva se refiere a, todo esto viene en la pequeña actividad que van a realizar para que no se preocupen. La reserva se refiere a una limitante. Si yo digo el día lunes es festivo, alguien me puede preguntar, oye, pero ¿qué día lunes? O sea, ¿el lunes 27 o qué lunes? Entonces lo aclaramos, nada más decimos, el día lunes 17 de marzo de 2023, el día lunes 17 de marzo de 2025 es festivo. Y el cualificador modal es qué tan seguros están. Pueden estar muy seguros, solamente lo pueden creer, pueden estar más o menos, pero mientras más seguros estén, más pruebas van a tener que dar. Ejemplo, estoy seguro de que el día lunes 17 de marzo de 2025 es festivo porque lo dice el calendario oficial y todos los días marcados en ese calendario son días oficiales. Aquí tienen la dirección web del calendario oficial y ya. Es muy diferente que ustedes digan el día lunes es festivo a que digan todo lo de arriba. Esa es la ventaja del modelo de Tulmin que les permite argumentar mucho mejor. Ejemplo, es diferente decir, en México muchas personas son discriminadas por cuestiones de preferencia sexual, a decir, esto, bueno, es probable que las personas en México sean discriminadas por preferencia sexual, principalmente en los pueblos alejados de la ciudad, ya que normalmente la cultura y las tradiciones que manejan no contemplan la diversidad sexual. De hecho, en este artículo sobre la diversidad sexual y los pueblos indígenas se trabaja el tema. Aclaro, esto no aplica para culturas oaxaqueñas como la cultura Mushe, en la cual sí se respeta. Y ya es un mucho mejor argumento. Entonces, esta herramienta les permite generar argumentos más convincentes. Eso les puede ayudar en un futuro cuando tengan que argumentar y demás. Es una herramienta muy, muy útil en muchos casos. Sobre este modelito de argumentación, ¿tienen alguna? Adelante, Carolina. Maestro, entonces el cualificador modal viene siendo cuando usted ya menciona, excepto la cultura, no sé. No, lo del excepto de la cultura Mushe es la reserva. El cualificador modal es qué tan seguro estás. Por ejemplo, si yo te digo a ti, bueno, a ti, Carolina, o a cualquiera de tus compañeros les digo, chicos, yo creo que la plataforma ya no va a tener problemas. ¿Qué tanta seguridad estoy dando en mi argumento?
Piénsenlo, si yo les digo, yo creo que la plataforma ya no va a tener problemas, que adelante ya dirá, Gracias. Buenas noches a todos. Considero que es poca la seguridad porque dice creo. efectivamente, muchas gracias, ya dirá. Si es poca la seguridad y yo digo, yo creo, tampoco necesito muchas pruebas, porque es mi creencia, o sea, literalmente es lo que yo pienso. O yo les puedo decir, yo creo en los extraterrestres, no necesito pruebas. Muy diferente a que yo diga, chicos, estoy seguro que ya no va a haber problemas en la plataforma, porque si les estoy diciendo estoy seguro, les tengo que dar muchas pruebas. Ustedes como psicólogos clínicos es muy diferente que le digan a una persona, es probable que te encuentres en el espectro el espectro del trastorno, perdón, en el espectro autista, es probable que encuentres eso, es muy diferente a que digan, estoy seguro que estás dentro del espectro autista debido a que ya te elaboré estas pruebas y lo puedo determinar. Entonces, es el nivel de seguridad que tienes al momento de hablar. Obviamente, si digo yo creo, tiene menos fuerza, pero requiere menos pruebas. Y si digo estoy seguro, es mucho más fuerte, pero requiere muchas pruebas. Aquí nada más para que valoren cuando construyan sus argumentos cuál sería el concepto más adecuado. Muy bien. ¿Sobre este punto alguna otra duda o pregunta? Okidoki. Cualquier cosa me indica y lo podemos ir abordando. Este tipo de herramientas la coloco porque luego se nos pide así como, haz un ensayo, pero si no te explican cómo hacer un argumento, ¿cómo quieren que hagas un ensayo? Pero bueno, ahora sí, vamos a empezar con nuestra unidad número 2, que trata sobre la atención a la diversidad en la educación. En concreto, esta unidad número 2 va a ser un recorrido histórico a través de las diferentes formas que se ha tratado la diversidad a lo largo de la historia. Me gusta siempre, antes de empezar a revisar las unidades, darle una breve revisada a qué es lo que se les va a pedir, para que no vayan como a ciegas. También les recomiendo eso, antes de que se pongan a leer todos los materiales sin ton ni son, revisen qué es lo que se les solicita. Comprendo que todavía no les mando el plan de trabajo, porque como la unidad empieza mañana, mañana se los tengo que mandar, pero vamos a hacer una breve revisión de qué es lo que tienen que entregar. El día de mañana les voy a compartir la información. De hecho, es literalmente lo que les voy a explicar ahorita. En la unidad número 2 se les van a pedir dos actividades. La primera de ellas es elaborar una línea de tiempo en el cual hagan un recorrido histórico sobre cómo se ha tratado la diversidad. El material de estudio de la plataforma maneja el recorrido desde la época de las cavernas o de las tribus nómadas hasta el siglo XXI y puntualizando en características de México. Esos son los elementos que ustedes van a tener que estar trabajando en la unidad número 1, de la unidad número 2 en la actividad número 1. Sobre este punto, yo comprendo, bueno, les soy sincero, de todas las actividades que pueden dejar, yo considero que la más difícil que les pueden dejar es la línea de tiempo porque a mí se me dificulta mucho. Sin embargo, si ustedes la hacen en Canva, la hacen en Prezi o la hacen en cualquier programa que ustedes ya manejen, está muy bien, adelante, háganlo. Pero si tienen problemas y piensan que no lo pueden hacer muy bien o que les cuesta trabajo hacer una línea del tiempo, les doy un consejo. Esta es la línea de tiempo más básica que pueden hacer. Ponen en el centro año y aquí van poniendo los años importantes y van alternando la información de un lado al otro y le van colocando imágenes. Esta línea del tiempo es sobre momentos históricos de México. Entonces le ponemos 1512, llega Hernán Cortés y empieza el proceso de conquista. Y aquí ponemos una imagen de Hernán Cortés. Luego 1810, independencia de México, o inicio de la independencia de México y una imagen de la independencia de México. Y así pueden elaborar ustedes su línea de tiempo y yo se las evalúo sin ningún problema. Eso en caso de que no puedan, o se les dificulte manejar alguna otra herramienta. Les digo, a mí se me dificulta muchísimo las líneas de tiempo, pero si ustedes ya son expertos elaborando líneas de tiempo y ya lo hacen con Prezi, con Canva o con cualquier cosa, y ya hacen líneas de tiempo como esta, interactivas, sin problema. Yo ahora les doy una alternativa así como, si de verdad no le saben a las líneas del tiempo como yo, esa es la versión más fácil que pueden hacer. Y la otra actividad que van a hacer es un foro de reforzamiento en el cual van a discutir entre sus compañeros de ustedes los temas de la unidad, centrándose en qué elementos de exclusión y de inclusión
detectaron a través de la lectura del material y el incidente crítico. Aprovecho para señalar, muchas veces ustedes creen que los foros es como para molestarlos, porque dicen, ay, ¿por qué tengo que comentarle a mi compañero? ¿O por qué tengo que escribirle? Mejor ya déjenme hacer la actividad directo y ya. Pero les cuento, cuando ustedes van en educación presencial, cuando ustedes van en educación presencial, pueden hablar con el profesor, como ahorita lo estamos haciendo, pueden hablar con sus compañeros, y eso los retroalimenta mucho. Muchas veces aprendemos con el diálogo que tenemos, pero debido a la educación a distancia, muchas veces se pierde este diálogo. Entonces vean los foros como si estuvieran platicando con amigos. Y esa plática con amigos es para llegar a acuerdos, a ideas y demás. Por eso son foros. No es como para molestarlos, es como una forma de poder hablar entre todos. Y bueno, ya que tenemos como entendido qué es lo que vamos a hacer, que es una línea de tiempo y aparte de una línea de tiempo va a ser una participación en foro, ahora sí vamos a empezar a revisar el tema en cuestión. Nada más antes de empezar con el tema en cuestión, ¿tienen alguna duda, alguna pregunta? Sí, maestro. Dime, El foro, ¿qué vamos a responder? muchas gracias. En el foro de la unidad número 2 van a tener que responder a lo siguiente. Ah, ¿Qué prácticas, qué prácticas o formas de inclusión, exclusión, integración o segregación encuentras en el ejemplo planteado en el incidente crítico? O sea, esta escuela que tiene un grupo separado y que los tiene como aislados, ¿qué prácticas de las que vamos a ver ahorita en el material en el cual hay inclusión, exclusión, integración o segregación, tú detectas que están ocurriendo todavía en esta escuela? Y directamente lo vas a vincular con los momentos históricos. O sea, vas a decir, por ejemplo, yo detecto que hay segregación porque al grupo se le excluye de las actividades que hacen los demás y eso lo puedo vincular con lo que pasaba en la Edad Media cuando pasaba tal cosa. Y así con los elementos que logres detectar. ¿Más o Me, menos? me quedó claro. Va que va. Entonces, ya que tenemos estas características, vamos a empezar a revisar el material. La atención a la diversidad y la educación. Ha existido desde que somos seres humanos diversidad, y esta diversidad siempre ha estado presente, aunque nunca ha sido trabajada de la misma manera. De ahí que podamos hablar de un devenir histórico de la diversidad. ¿A qué nos referimos con un devenir histórico de la diversidad? A cómo el paso del tiempo ha modificado la forma en la cual se establece un diálogo con la diversidad. Comprender cómo a través de la historia se ha tratado al diferente, al diverso, y cómo se le ha tratado de incluir, nos puede ayudar, uno, a comprender cuál es el papel actual que estamos viviendo, y dos, evitar la exclusión o discriminación de ciertos grupos. Entonces, para esto nos va a servir el estudio histórico, no nada más es como datos culturales, sino ver cómo esto que pasó en el pasado sigue teniendo una influencia en el presente. La primera forma de diversidad que podemos rastrear se da con casos de supervivencia en las culturas primitivas, en las tribus recolectoras y en las primeras civilizaciones. Aquí la diversidad en un primer momento era un problema de supervivencia. Es decir, si una persona tenía problemas para caminar o si una persona tenía problemas para poderse comunicar con los demás, podía poner en riesgo la vida del grupo. De ahí que normalmente se terminara asesinando o abandonando al que era diferente. Eso lo podemos ver en culturas como en Esparta, que se aventaba a las personas de un peñasco, en la India, que se les dejaba morir en la naturaleza para no tener problemas, o también en los pueblos originarios como los mayas o los nahuas, que también evitaban que existieran a las personas con alguna diferencia a través del abandono. Este mismo rastro de la diversidad como un problema lo seguimos arrastrando nosotros. Eh, Se les pongo un ejemplo muy, muy fácil. Si alguna vez ustedes han tirado un vaso o han tirado unos libros o se les ha caído un estante de materiales o demás, van a tratar inmediatamente de disculparse, van a decir, yo no lo tiré, ya estaba flojo, o van a decir, eso ya estaba así, o fue el viento. Y aunque ustedes saben que ustedes lo hicieron,
siempre van a tratar de hacer esta pequeña disculpa. ¿Por qué? Porque actualmente si tiran un estante o tiran unos libros, no pasa nada. Pero pensemos que en la época anterior, cuando éramos cazadores, el que alguien se tropezara y tirara algo podría indicarle al tigre dónde estábamos para que nos pudiera comer. Entonces, por eso tenemos ese tipo de eventos. Sin embargo, esta diversidad o este trato al diverso que se daba en las primeras épocas no siempre fue regla. Hay casos que muestran cómo sí existía un cuidado y una inclusión de las personas. En concreto, podemos hablar de dos elementos. Por una parte, podemos hablar el caso de cuidado de persona, ah, cavernas, personas. Déjenme ponerle pierna rota, no funciona. Pierna rota. Eso pasa cuando escribes todo. A ver, pierna rota, cuidado, tribus primitivas. Ok. Miren, se ha descubierto que en las tribus primitivas, en las tribus anteriores a la civilización, se encontraron huesos solidificados, o sea, huesos curados. Esto implicó que en la época de las primeras tribus había personas que tenían alguna problemática, como que no podían caminar porque se rompió un hueso y los cuidaban. O también se ha detectado personas que ya no tenían dientes y a pesar de eso vivían muchos más años porque la gente les ayudaba a masticar sus alimentos. Entonces, aunque bien es cierto que como lo maneja el material de la escuela, en un primer momento se sacrificaba a las personas que eran diferentes, también hay datos que muestran que sí había cierto cuidado hacia las personas, o sea, no siempre existe esta discriminación tan tajante. Otra forma de abordar la diversidad, ya cuando hablamos de el paso del tiempo, se llegó a ver a la diversidad como una señal divina. Entonces, una persona que tenía alguna discapacidad, ya fuera psicomotriz, intelectual o de alguna otra característica, se le llegaba a ver como un castigo de los dioses o como una persona que tenía una cualidad divina. De ahí que, por ejemplo, una persona con enanismo se consideraba que había sido producto de un demonio o alguna infidelidad de la pareja. A las personas albinas en África todavía se les sigue apedreando por ser consideradas personas de mala suerte, pero también eran vistas como personas sagradas. Por ejemplo, en la India hasta la actualidad, si una persona nace con extremidades extra, piernas extra, brazos extra, es visto como una persona divina y se le dan tratos especiales. Aquí no importa si es tratado como una persona especial divina o como una persona que es un castigo de la naturaleza. Sea cual sea de los dos casos, no se le está dando un trato igualitario. Por una parte, el que es visto como un castigo directamente es discriminado, pero la persona que está tratada como una persona divina también sufre mucho porque entonces operaciones que le podrían hacer para mejorar su situación de vida no se llevan a cabo porque se considera que están acá llevando a cabo una misión espiritual. Piensen en las personas que tenían epilepsia y decían, no, déjalo, es que está teniendo visiones divinas. Entonces siempre hemos tenido esta relación con lo diverso de forma problemática. Y bueno, la teoría de la discriminación y la diversidad no solamente se ha concentrado en las personas con alguna malformación genética o con alguna persona que tenga una diversidad a nivel neuronal, sino que prácticamente cualquier persona que fuera diferente al varón hegemónico del tiempo es tratado como diferente y como inferior. Sobre esto me gustaría preguntarles si recuerdan qué es la teoría de los humores que llegaron a ver en la asignatura de epistemología en el primer periodo o si alguien ha escuchado hablar de la teoría de los humores. ¿Alguien ha escuchado hablar de la teoría de los humores? Sí. ¿Qué es la teoría de los humores? O lo que recuerdes. Ay, me acuerdo que era el flemático, Eso, muy bien, sigue. este, es que me agarró en curva, No te pero sí preocupes, no te preocupes, sé mira, de es lo que habla. efectivamente, aquí está lo que dices, es y también la flema. En la antigua Grecia, Galeno, Hipócrates, Aristóteles y otros autores
señalaron como una primera teoría médica que había cuatro humores: la bilis negra, la bilis amarilla, la flema y la sangre. Y dependiendo de la cantidad de líquidos que tuvieras esto en el organismo, era el carácter que tenías. ¿Por qué les digo que esto como un factor de discriminación? Porque autores como Aristóteles, que es uno de los grandes pensadores de nuestro tiempo, padre de la lógica, de la retórica y de otras cosas muy importantes, señalaba que las mujeres no podían ser racionales porque tenían demasiada sangre, y esta sangre que tenían en exceso las hacía ser emotivas y poco racionales. En otras palabras, se utilizaba la medicina para discriminar a la mujer y decir que ella no podía pensar, cosa que pasó en siglos posteriores con la teoría del desarrollo, en el cual decían que la mujer se desarrollaba antes, pero que tenía un desarrollo incompleto que le impedía pensar como un hombre, o la teoría de los sentimientos, como la histeria, que se señala que la mujer es inferior porque se deja guiar por los sentimientos. En otras palabras, aparte de ser discriminados por cuestiones fisiológicas, también se hace por el género, y eso es algo que hay que ir trabajando poco a poco. De acuerdo a la personalidad, nos calificaban efectivamente. Ya si quieren, luego podemos hacer un cursito sobre eso, porque está bien bonito. Por ejemplo, la gente melancólica tiene un exceso de bilis negra, entonces normalmente se le salía la bilis negra por los ojos, o sea, las chinguiñas, ¿no? Porque recordemos que cuando estamos tristes o melancólicos lloramos más y dormimos más, y entonces nos salen más las lagañas. Pero bueno, eso no tiene ya nada que ver. Perdón, voy a seguir. Este, en la Edad Media, ya cuando pasamos en la Edad Media, esto se va a enfatizar. Y entonces va a existir la discriminación en la Edad Media hacia todos los grupos diferentes que no sean los hegemónicos. Hola, hola, bienvenida. Ahorita estamos terminando la sesión del grupo 8 no, 608, y fue error mío, perdón. El grupo 609 empieza a las 8:30, pero te puedes quedar, ves la parte de la sesión en la que vamos y después complementas con la siguiente, o puedes regresar a las 8:30, o puedes ver las dos, como tú gustes. Es totalmente libre, pero bienvenida. Entonces, ay, 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 perdón, perdón, se me movió todo. Este, en la Edad Media, por ejemplo, las mujeres que tenían conocimiento se les tachaba de brujas y se les condenaba. A los extranjeros se les tachaba de bárbaros e incultos, como los musulmanes, los indígenas, y también se les tachaba de personas inferiores y se les discriminaba. Cosa que sigue pasando en la actualidad con la frontera norte. O sea, los mexicanos que pasan a la frontera norte son vistos como criminales o como gente floja. Y también en la frontera sur del país, también nosotros hacemos lo mismo con colombianos, venezolanos, y está muy mal, es discriminación. Nada más establezco estas líneas para que vean cómo sigue ocurriendo las mismas discriminaciones, aunque estamos en la época actual. Y también a las personas que eran neurodivergentes o que tenían alguna enfermedad eran considerados poseídos, endemoniados, o directamente se les trataba como bufones. Sobre esto hay una imagen que me gusta revisar mucho. Esta imagen es esta que tengo por aquí. Denme un segundito. Ahí la cerré. Bueno, no importa, ya la tengo. Es tétanos y endemoniado. Si ustedes revisan las imágenes que existen de las personas endemoniadas en el siglo XIX, en el siglo XVIII y anteriores, a veces se representaba así a los endemoniados o a los poseídos. Pero si se dan cuenta, enfermedades como el tétanos tienen la misma condición. O sea, muchas de las personas que estaban endemoniadas en realidad tenían tétanos, o tenían epilepsia, o tenían algún trastorno de la personalidad, pero eran tratados como endemoniados y muchas veces eran discriminados solamente por ser diferentes. O también las personas que nacían con alguna deformidad o alguna condición mental especial eran tratados como bufones. Si han visto la película de El Jorobado de Notre Dame de Disney, se maneja mucho. Entonces, el bufón
en la Edad Media era una forma de discriminar. ¿Por qué apareció un futbolista? No sé de fútbol para ver por qué sale un futbolista, pero ya, el bufón en la Edad Media era una persona con alguna discapacidad intelectual o enanismo o algo por lo cual era cuestión de burla. Y antes de que digamos esto está mal o demás, piensen que nosotros lo seguimos haciendo, algo que está muy mal. Por ejemplo, medio metro. La gente sigue burlándose de las personas que tienen discapacidades físicas como medio metro o discapacidades intelectuales como Sam y Miguel Luis de Eugenio Derbez o de las personas en situación de calles como Chango León. Entonces, la discriminación hacia los grupos vulnerables sigue presente y es algo muy, muy malo que tenemos que controlar, por ejemplo, en las escuelas. Si no controlamos o no llevamos a cabo una correcta inclusión, los grupos pueden utilizar bullying contra las personas que tienen alguna condición especial. Llámese especial, no porque sean inferiores, simplemente porque sean diferentes, como homosexualidad, TDAH, pero TDA, eh, disgrafía, disortografía, dislexia, etcétera. Y ya cuando llegábamos a finales de la Edad Media, podíamos ver cómo esta exclusión de las personas se empezó a manejar con casas de auspicio. Las casas de auspicio servían para que las personas que tuvieran alguna condición especial pudieran tener una forma de vivir a través del limosna o a través del cuidado del Estado, de las personas que estaban por ahí. Se les aislaba para que fueran cuidadas, o sea, solamente se podían juntar con personas del mismo grupo. Esto permitió algunos avances médicos, para implantes, prótesis y demás, aunque muy, muy escasos. Y en casos excepcionales, una persona en la Edad Media podía ser tratada no como una persona con algún problema, sino como una persona especial. Y aquí quiero retomar elementos socioculturales que ustedes señalaron en su foro de la unidad número 1. ¿A qué elementos me quiero referir? En la Edad Media y en la actualidad todavía, si eres una persona pobre, eres considerado como una persona loca o eres considerado como una persona insuficiente y demás, pero si tienes el capital suficiente, eres considerado un excéntrico, una persona incomprendida, un adelantado a tu época. Entonces no solamente hablamos de discriminación por condición física o mental, sino también por cuestiones económicas, cosa que de hecho se refuerza más perdón, cosa que de hecho se refuerza más cuando pensamos que los seres humanos eran trabajados como una segunda categoría en la Edad Media y principios del Renacimiento, como anormales, enfermos, deformes, idiotas o herejes. Clasificación de la Edad Media no es mía. Y este tipo de personas eran rechazadas, menospreciadas y se perseguían. Ya cuando entramos al Renacimiento, se empieza a valorar al hombre, ya no es Dios quien genera este conocimiento absoluto de la realidad, sino que el ser humano es el que se puede valorar. Pero se genera una nueva discriminación hacia todo aquel que no es del estándar del ideal del ser humano. Hay una imagen de Leonardo da Vinci, que es el hombre de Vitruvio, que es del Renacimiento, que es muy, muy bonita, en el cual se explica cómo en el Renacimiento este ideal del ser humano perfecto. Y está muy bien, está muy padre. Pero ¿qué tenemos? Que el ser humano perfecto es varón, es europeo y está totalmente proporcionado. Entonces, cualquier persona que no fuera va a ser discriminada. Indígenas, africanos, mujeres o personas con alguna discapacidad, al no apegarse al ideal del ser humano, van a ser discriminados. Lo cual ya, y con esto vamos a cerrar esta parte de la sesión, lo cual ya, para cuando llegamos a la ilustración, se va a ver reflejado en los centros e instituciones especializadas en el cuidado de las personas especiales. Es decir, eran centros de aislamiento como herramienta. Aunque se decía que ahí se iban a curar a las personas, en realidad era un lugar en el cual se encerraban a las personas no queridas.
Nosotros tenemos nuestra propia versión, que es la Castañeda. Ahí sí, luego investigan la Castañeda, era algo muy, muy feo. En días pasados vi que en una escuela se hizo una excursión donde el cupo era limitado, pero solo se tomaron en cuenta niños con buena calificación. Ahí también hablaríamos de discriminación, pero ¿qué se puede hacer en estos casos? Sí, efectivamente hablamos de discriminación. Podemos hacer muchas cosas. Primero, desde el campo de la psicología educativa, podríamos hablar con las instituciones, los profesores y demás para que se valore y se tomen en cuenta a la otredad. Charlas, conversaciones, círculos de diálogo y ya. Ya si quieren recurrir a otras instituciones, se puede recurrir a señalar que se va a demandar a la escuela o se va a denunciar a la escuela por discriminación de las personas por cuestión de capacidades intelectuales y se tiene que respetar. Pero esas ya son palabras legales mayores, ya hablamos de amparos, demandas y demás. Ustedes, como no son abogados, desde el ámbito que les corresponde, hablaríamos de diálogos, conciliaciones y demás. Pero de hecho, buen punto. Antes en México las becas eran para los que tenían promedio. Actualmente se quitó este criterio para que cualquier persona que tuviera la necesidad la pudiera tener. En el caso de la Castañeda, que es un caso mexicano, pero que me gusta puntualizar, se metía a toda persona que no fuera grata a la sociedad. En la Castañeda se metían a personas por alcoholismo, por ser lesbianas, por ser homosexuales, por retar a la autoridad o por cualquier otro elemento. Entonces, aquí se ve como el sistema médico y el sistema psiquiátrico muchas veces se utilizaba para el castigo de las personas no queridas. E inclusive dentro de la propia Castañeda se señalaba que las personas que tenían más dinero tenían tratos especiales, entonces se les mandaba a spas, se les mandaba a retiros y demás, y las personas que no tenían dinero directamente se les aplicaban electroshocks, lobotomías o comas diabéticos inducidos. Pueden buscar mucha información sobre esto en internet y es un problema porque entonces, en vez de hacer una inclusión o un cuidado, era una zona de pérdida de las personas. Si les gusta una serie llamada The Crow, que se trata sobre la corona inglesa, se ve como no es un problema solamente mexicano, sino que también, inclusive siendo de la realeza, te metían en estos lugares para deshacerse de ti. Vamos a dejarle hasta aquí en el tema de la unidad número 2. La próxima sesión vamos a continuar con este tema. Sin embargo, quedan 15 minutos de la sesión. Por favor, les pido volver a entrar a la sesión y vamos a revisar nada más algo sobre el uso de una herramienta llamada Sotero. Si ya no quieren entrar, no hay problema. Esta herramienta les va a ayudar para que ustedes puedan citar, porque luego citar es como el gran problema que tenemos en las actividades. Luego no sabemos citar. Es una herramienta que les va a ayudar mucho. Pero bueno, vamos a cortar hasta aquí. Entramos otra vez, nada más van a ser 10 minutitos y ya, si entraron y a la mitad y demás, a las 8:30 vamos con la siguiente ronda para acabar con las sesiones del día de hoy. Entonces, cuídense mucho, ahorita los vuelvo a ver en un minutito. Bye bye.